Mira, cuando yo empecé a trabajar en redes sociales, era como el segundo o tercer año de Meta en Latinoamérica, o sea, de Facebook. Ni Sí. siquiera Instagram existía, no era una palabra. Y yo me acuerdo que yo me sentía a veces rara diciéndoles, mira, esto sí es un medio al que le tienen que prestar atención. Y me acuerdo cuando me dijeron que Facebook, un profesor en la universidad, me dijo, Verónica, no hables de eso como si fuera algo serio, porque esto es una cosa que está de moda en los jóvenes y va a pasar de moda. Mira tú. Del paso de moda al profesor, ¿me explico? O sea, Querido profesor, o sea, vaya y porque actualícese. era una revolución, era la democratización de cómo nos conectamos y cómo comunicamos y que alguien podría tener una audiencia y ya no depender del esquema tradicional de comunicación. Ahora Sí. este es el acceso al conocimiento, pero la inteligencia artificial se tiene trabajando en el mundo desde hace 70 años. En algún momento una persona se preguntó, ¿será que las máquinas pueden tener, o sea, yo puedo colocar en la máquina la inteligencia humana? Y desde que esa pregunta comenzó a existir, empezó a evolucionar mucho. Frente al espejo es una presentación de Taxes Positivos, Los Hispanos Unidos, Spinex Center, Urbe University. Ay, este episodio va a estar o está ya wow. Ustedes saben que el término wow, o sea, como que lo concienticé con mi invitada. Yo diría que fue una de las primeras personas que empezó a utilizarlo como en todo este tema del marketing. Me acuerdo que fuimos a un evento, ella me invitó y me dijo, no, esto es un evento wow, no sé qué tal. Y dije, claro, es que la palabra wow te hace como que definitivamente irte para otro lugar. Bueno, yo pienso que mi invitada siempre tiene como esa mente, esos cerebros que van como 3, 4 años un poco más avanzados. Además de eso, es mamá, pero también es empresaria serial, es decir, tiene varias empresas, todas dedicadas hacia el marketing moderno. Es una referencia en redes sociales para ese contenido de vanguardia, ¿no? Y esa conexión. Además, Vero ha estado en la Casa Blanca, ha representado a las mujeres este nuevo tema de empoderamiento frente a muchas conferencias, países. Bueno, ya dije el nombre, se trata de Vero Ruiz del Piso. Bienvenida, Vero. Gracias, me encanta estar en tu podcast. Ay, gracias, gracias. Y es verdad, yo no sé si tú te acuerdas de ese evento que era la palabra wow, Sí, y se llama Pure Wow. pure wow. Exacto, fue un evento en el que te invitamos donde la intención era que lo que hubiese en el evento estuviera curado, fuera lo mejor de lo que se puede ofrecer para en ese momento era un segmento muy femenino. Sí, Entonces, bueno, esa es una plataforma con la que yo trabajo que se fundó en Nueva York desde hace muchos años sí. y tiene este concepto de que todas las cosas tienen que ser extraordinarias. Claro, y ya cuando uno dice wow, sales como que, o sea, es más que el Sí, sí, super promedio. por lo menos te eleva las expectativas. Te eleva las expectativas. Mira, Vero, wow, contigo se puede hablar de mucho, como te estaba diciendo. Me encanta además tu misión que tienes en el Instagram de como Formar a 1 millón de personas en en inteligencia, AI. sí, inteligencia Sí, artificial. Yo siempre he estado muy cercana a la transformación digital porque fue mi pasión desde mis primeros años en la universidad y fue donde además logré encontrar un espacio para emprender y agregar valor. Y evidentemente, como siempre me he movido en ese ecosistema cambia, ujú, aparecen innovaciones que transforman todo y la gran cambiante ahorita que está transformando la forma en la que trabajamos, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que nos tratan a nivel médico, cómo manejamos, está transformando absolutamente todas las áreas, es la inteligencia artificial. sí. Y desde hace 3 años estoy muy abocada al estudio de inteligencia artificial a profundidad, o sea, más allá de lo que De vemos ChatGPT. de ChatGPT o Gemini, que son herramientas impresionantes que han Ujú, transformado mucho cómo hacíamos las cosas, comprender mejor de qué va esa tecnología, porque yo siento que evidentemente mientras más abarque todo, ujú. mientras más transforme todo, nosotros también como ciudadanos tenemos que comprender qué es lo que está transformando todo. Y si está muy distante en un tono muy técnico, muy alejado, Sí. la sociedad civil no va a poder decir, yo quiero proteger mis datos de esta manera, estos son los Ujú. riesgos que tengo. Entonces a mí me gusta mucho la comprensión profunda de esa transformación digital que estamos viviendo para ver cómo puedo aportar desde mi trabajo, pero también
desde promover políticas públicas para que haya mayor protección de las personas, que los cambios que vamos a vivir no dejen muy atrás a algunos que no necesariamente tienen la misma capacidad de educación y acceso a la tecnología que nosotros tenemos. Y en específico, a mí me preocupa mi región, que es América Latina, Claro. donde puede haber una brecha de desigualdad demasiado grande entre entre los países con mayor desarrollo, que ahora se monten en el cohete de la inteligencia artificial y todavía tengan más capacidades, Sí. mientras regiones donde no se habla mucho de estos temas o no hay tantas industrias abocadas al tema, se vayan quedando detrás. ¿Cuáles serían esos países a nivel de Latinoamérica que sientes que están todavía como en pañales? Me llaman la atención. Yo creo que la región en general, Ajá. en comparación con las grandes potencias, porque los países de Latinoamérica tienen la complejidad de que obviamente hay ciudades que están muy fortalecidas, pero otros estados, y son la mayoría de los estados, que están en un nivel de desigualdad, de oportunidades y de acceso a educación Sí. y tecnología. Entonces, a los países latinoamericanos donde tú vayas, desde Argentina, Bolivia, Chile, México, Brasil, vas a encontrar unas grandes metrópolis donde se concentra mucho y mucha desigualdad en comparación con otros estados Claro. y otras regiones. Entonces, esa es la gran preocupación, o sea, Sí. cómo no nos quedamos detrás cuando no necesariamente en las empresas latinoamericanas están adoptando esta transformación digital como lo están haciendo en países de mayor desarrollo. Y fíjate que impresionante como todo se ve desde dos puntos de vista, porque yo sé que a muchas personas hoy en día que estamos aquí en Estados Unidos, este tema de la inteligencia artificial nos da hasta ansiedad, personas que tienen miedo de perder empleo o que ya lo han perdido. Entonces tú dices como que yo prefiero estar en Latinoamérica, que la cosa es o sea que Más lento. más lento, más conservador, o sea que una misma cosa evidentemente se ve de las dos maneras. Sí, pero eso es como casarse con el pasado. Y la verdad es que hay que moverse hacia el futuro. Claro. Porque, bueno, los otros países que estén en el futuro van a tener una gran ventaja con respecto a escalabilidad, o sea, la posibilidad de escalar y masificar un proyecto. La manera, o sea, si te pones a pensar, vamos a pensar en una de las mayores transformaciones digitales que hemos vivido en los últimos tiempos, que es la de las redes sociales. En esa transformación de redes sociales, ¿cuántas redes sociales poderosas con muchos millones de personas existen? Son menos que nuestras dos manos. O sea, son Meta, Twitter, que ahora es X, Snapchat, TikTok. No son muchas. Sí. Eso habla de una nueva globalización de estas industrias y plataformas. Entonces, ¿por qué? Porque a través de la tecnología yo puedo permear en otras economías, en otros países, en otros mercados con una índole distinta a tener que abrir una tienda, instalar una empresa, una planta, etc. Entonces, dado que ese es nuestro antecedente, o sea, vimos cómo ahora nosotros compartimos datos o con TikTok, que es una empresa que su sede principal está en Singapur, que fue fundada por una empresa china, y en el caso de Meta, con el universo de Facebook, WhatsApp, que lo utilizamos, todo eso dentro de la misma empresa. Sí. Ahora, ¿cuáles serán las nuevas cosas que están apareciendo? Y si te pones a ver, vienen de estos grandes potencias. Claro. Entonces, hay que formar, hay que educar sobre el tema de inteligencia artificial. Entiendo que hay que ser cuidadoso, porque además ya aprendimos de las transformaciones del pasado. Sí. Esta es mucho más violenta, es mucho más rápida. Esta es la tecnología que ha evolucionado más rápido en la historia de la llegada de las redes sociales también, o no, de los digital marketing. Es la tecnología como tecnología per se que más ha evolucionado en rapidez en el tiempo. Entonces, cada vez, o sea, lo que nosotros estamos viendo hoy de inteligencia artificial es como ver la versión de los primeros celulares y que pasemos en la primera versión del primer celular que era gigante, sí, el bloque, al iPhone de ahorita en menos de 2 años. Wow. Entonces, esa es la comparación que quiero hacer. Y ahora, Vero, o sea, sé que acabas de regresar, bueno, tú estás viajando mucho siempre, pero acabas de estar en una conferencia que incluso estabas con entidades políticas, ¿cierto? Sí, porque yo desde hace unos años, en el 2020, entré en una organización que se llama el Foro Económico Mundial. Ellos tienen un encuentro anual que es muy importante,
para la geopolítica del mundo y también para la innovación, que es el annual meeting o el encuentro anual en Davos, en Suiza. Normalmente, siempre todos los años empieza con qué se habló en Davos, o sea, quiénes fueron para allá. Lo hacen en este pueblito, que es un pueblito donde se va a esquiar, para que de alguna manera obligar a desconectar a estos grandes líderes del mundo y a conectarse ahí por una semana. En esa semana o en esos pocos días, tú ves al CEO de Microsoft sentado hablando con un presidente de otro país, y es un espacio que es muy, muy importante, pero además muy increíble que se haya logrado generar a lo largo de todos estos años, porque la verdad es que las agendas de todos estos políticos, desde presidentes hasta líderes de empresas privadas de mucho impacto en las regiones, más también ciertos líderes en otras áreas, como puede ser el activismo por los derechos humanos, o puede ser alguien que es un emprendedor social y está transformando desde un emprendimiento que quizás ni siquiera es for profit, o sea, no es para ganar ganancias, sino para generar bienestar. Tú puedes ver a un emprendedor social en la misma sala con un presidente, y se generan muchas conversaciones y muchas dinámicas. Hay 300 teorías de la conspiración alrededor de Davos, que si ahí deciden el código Da Vinci, lo que va a pasar con el mundo. Sí, yo hablo desde mi experiencia, no funciona así, porque además a mí me parece un poco ingenuo pensar que tienes a la gente más poderosa del mundo con unas empresas muy poderosas, y tú les vas a decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, es como no. O sea, esta es una gente que tiene poder incluso mucho más que el foro. O sea, están ahí, y el foro lo que hace es, a través del tiempo, lograr congregar a toda esta gente, y se tienen estas discusiones. Algunas serán alrededor del tema geopolítico y otras serán alrededor de otros temas. Exacto. Ahora, yo me pregunto en este foro, porque yo me pregunto, ¿qué más puede darnos ahora la inteligencia artificial? Como tú dices, si ahorita estamos con el teléfono del bloque, pero vamos a ir al iPhone, o sea, yo lo uso ahorita, la inteligencia artificial full, y me da risa porque mucha gente dice, es mi mejor amigo ahora, y tú le dices, no me gustó este tema, cámbiamelo y ponle un poquito más de drama, y te lo cambia en menos de un segundo. Entonces, en un año o dos, ¿qué más vamos a poder ver, Vero? Mira, ahorita estamos, lo primero es que esta inteligencia artificial, para ponerlo en palabras sencillas, nos está ayudando a trabajar como con un segundo cerebro. Es decir, había personas que, por ejemplo, les enviaban aquí en Estados Unidos, tú que vives acá, te enviaban un correo en inglés. Entonces tú tenías hace 4 años, o sea, no hace siglos, sino hace 3 años, más o menos. Te llegaba este email en inglés y tú tenías que responderlo, y quieres decir un montón de cosas, pero bueno, no escribes en inglés como las personas que nacieron aquí. Entonces, te podía tomar 2 o 3 días o llamar a alguien para decir, mira, ¿me puedes revisar que voy a responder esto para que te asegures que lo estoy diciendo bien? Ahora, en cuestión de segundos, porque antes si tú hacías Google Translate sonaba igual a que estaba, te iba a decir. a que no sonaba con un tono profesional ni humano, y uno tenía que darle una doble chequeada. Entonces ahora imagínate para ti lo fácil que es solamente tienes que saber qué quieres responder, porque tienes estas otras herramientas que hacen la traducción en inglés, que le pueden poner además el tono que tú quieres, más profesional, más jocoso, más entusiasta, más empático, más de negociación. Exacto. Tú le puedes pedir todas esas características, y en cuestión de 2 minutos tú tienes acceso a ese conocimiento. La inteligencia artificial es la democratización del conocimiento. Por eso las carreras que son muy enfocadas en su valor en el conocimiento son las carreras que van a tener que repensar su valor. Porque si, por ejemplo, yo soy una persona que hago consultoría en el tema de impuestos y mi valor está en el conocimiento que yo tengo de impuestos que tú no tienes, ahora con la inteligencia artificial tú tienes acceso al conocimiento y mi valor disminuye. Entonces yo tengo que pensar qué más agregar aparte del conocimiento. Ayudarte a que sea más rápido, a anticipar cosas, no lo sé. Pero los abogados, los médicos mismos... Bueno, nutricionistas. Tengo gente que me dice, Antonella, o sea, me sacó el macro, el micro, lo que tengo que comer a las 3, a las 2, a la 1, el pollo brito fue 1. Ah, te digo. Sí. Él andaba impactado cuando vino para acá. Óyeme, esto es increíble porque... Hay gente que uno cree que todo el mundo sabe de inteligencia artificial, pero no. O sea, hay gente que apenas
Sí, y pasó, mira, cuando yo empecé a trabajar en redes sociales, era como el segundo o tercer año de Meta en Latinoamérica, o sea, de Facebook. Ni Sí. siquiera Instagram existía, no era una palabra. Y yo me acuerdo que yo me sentía a veces rara diciéndoles, mira, esto sí es un medio al que le tienen que prestar atención. Y me acuerdo cuando me dijeron que Facebook, un profesor en la universidad me dijo, Verónica, no hables de eso como si fuera algo serio, porque esto es una cosa que está de moda en los jóvenes y va a pasar de moda. Mira tú. El paso de moda al profesor, ¿me explico? O sea, Querido profesor, o sea, vaya y actualícese. porque era una revolución, era la democratización de cómo nos conectamos y cómo comunicamos y que alguien podría tener una audiencia y ya no depender del esquema tradicional de comunicación. Ahora Sí. este es el acceso al conocimiento, pero la inteligencia artificial se tiene trabajando en el mundo desde hace 70 años. En algún momento una persona se preguntó, ¿será que las máquinas pueden tener, o sea, yo puedo colocar en la máquina la inteligencia humana? Y desde que esa pregunta comenzó a existir, empezó a evolucionar mucho. La inteligencia artificial que usan las personas en su día a día, como lo que estabas comentando del pollo brito, Sí, yo etcétera, misma. es inteligencia artificial generativa, que es, yo le doy algunas instrucciones y me genera un producto final y yo lo voy perfeccionando y lo voy co-creando con la inteligencia artificial. Por eso lo primero es, hoy en día tienes el acceso a un segundo cerebro, a un consultor, a un compañero, a alguien con quien puedes rebotar las características del problema que tienes para tomar una mejor decisión. Sí. Al final la decisión es tuya. Y hay gente que se pone a competir con la inteligencia artificial. O sea, como Ajá, que, este tema de que si somos irreemplazables o no, Vero. sí, o bueno, obviamente da miedo. Entonces tú dices, bueno, pero yo todavía tengo valor. O sea, déjame pedirle que haga un email, viste, no lo hizo como yo quería. Porque ese es un concepto errado de cómo utilizar inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta. Y entonces tú le sacas mayor o menor provecho si sabes utilizar la herramienta y si sabes y si aportas criterio. Entonces, ¿qué es lo que más valor va a tener ahorita? El criterio. Y hay que pulirlo aún más. O sea, nuestros hijos tienen que trabajar mucho el pensamiento crítico. Esa es una de las habilidades más importantes, porque tú puedes sentar a dos niños a hacer el mismo trabajo con AI, o sea, con ChatGPT, Gemini, DeepSeek, la plataforma que utilicen, y les dices, este es el problema, utilicen AI para hacerlo. Y puede dar dos resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque un niño tuvo el criterio de decir, yo le voy a pedir que se vaya por esta vía porque utilizó su creatividad y unió dos puntos. Sí. Además tiene cultura general ese mismo niño, entonces le agrega cosas y sabe discernir si ese primer producto que le está entregando la inteligencia artificial tiene valor o no, porque el niño mismo tiene criterio. Claro. Y empieza a challenge, o sea, como a retar retarla, la inteligencia claro. artificial, y ahí es donde saca mejor provecho de la herramienta. Claro. Mientras que otro niño no le han enseñado a la profundidad a hacer contraste entre información, no tiene mucho criterio en el área en la que está trabajando, y entonces no se reta a sí mismo también a tener un producto más excepcional, Sí. y se queda con la primera respuesta de la inteligencia artificial. Y tienes dos trabajos completamente diferentes. Diferentes, Entonces, claro. ¿qué hay que enseñar hoy en día en los colegios y cuáles son las habilidades más importantes? Pensamiento crítico, desinformación, o sea, cómo validar que la información que yo tengo es verdad. Eso es algo que ya se debería estar enseñando en los colegios. ¿Cómo podemos ver, y esto para los niños, los adolescentes, pero uno cómo fortalece el pensamiento crítico? O sea, a mí se me ocurre seguir leyendo, o sea, como evidentemente estar expuesto a, yo pienso que al contacto humano, charlas, conferencias, o sea, yo ahorita estoy en una onda muy humana. Por ejemplo, cuando tú comenzaste a trabajar en televisión y en los medios, Ajá. ¿qué te hacía saber que una persona tenía más criterio? No necesariamente tenía que ser el que tiene 15 años de experiencia, Claro. sino alguien que tú estabas comenzando y alguien que estaba comenzando contigo y tú dices, esa persona tiene criterio. Pienso que la experiencia, la seguridad con la que dice, si la experiencia y bueno, que haya recorrido un camino que yo no he recorrido, entonces tiene experiencia. Y a la vez las personas que están Debatiendo. expuestas a distintos, por ejemplo, vas a hacer un podcast y hay una persona que se sienta y ve 20 podcasts. Claro. Y entonces dice, yo me di cuenta que el elemento que me gusta de todos los podcasts es este, pero lo que no me gusta de estos podcasts es esto.
ese análisis profundo de las cosas. Ujú. Mientras más tú lo desarrolles y lo tengas presente, mejor va a ser el resultado con la inteligencia artificial. Ya. Y además es interesante, yo ahorita trabajo con la inteligencia artificial todos los días. Por ejemplo, para hoy teníamos que entregar esta mañana una estrategia para un grupo financiero súper grande que está haciendo un cambio de nombre. Entonces yo le pedí a ChatGPT, tiene ahora una nueva función que se llama investigación profunda. Entonces le dije, ok, investiga profundamente en todo el universo web cuáles son los grupos financieros que han hecho cambios similares o que tienen estas características, y hazme un análisis de todo. Entonces, claro, yo empecé por la investigación, lejos de pedirle, hazme la estrategia que se la tengo que presentar al cliente. Mira. Entonces me trajo con investigación profunda algo que a mí me hubiese tomado, no sé, 20 horas. Exacto, lograr una semana sin parar buscando en internet. Ahora gente, además, ¿no? Personas. Me hubiese tenido que delegar. Exacto. Ahora me trajo la investigación profunda. Luego que me dio la investigación profunda, le dije, ok, vamos a leer los documentos del banco que son, o sea, son documentos financieros robustísimos. Yo le di todos los PDF. Sácame, apréndetelos, porque yo no tengo el tiempo para aprender. Apréndetelos tú y yo te voy a decir qué pienso yo que debería ser la estrategia, porque voy a usar mi propio conocimiento, y dime si está alineado a todos los documentos que te acabo de pasar y vamos a robustecerlos en conjunto. Entonces, claro, no es que el producto final me lo dio la inteligencia artificial. Si tú no es que yo copiaste y voy pegaste. guiando a dónde va. Y eso es inteligencia artificial generativa. Pero ya no es tu Netflix, tiene inteligencia artificial. O sea, Claro, ya ellos saben el tipo de... exacto, a través de Machine Learning, que es como un área dentro de la inteligencia artificial, saben qué series te gustan, qué películas te gustan y te las van recomendando. Sí. Los carros autónomos. Cállate, yo vi en San Francisco, esto fue en diciembre del año pasado, un carro manejando ahí solo, él iba solo. Sí, yo sé. Pero es shocking, ¿oíste? Claro, obviamente. Y también he visto por aquí en Brickell los robotcitos con la comida. Sí. Y yo digo, de verdad, esto llegará a su destino bien, pero claro, por supuesto. Sí, yo creo que hay que entender también que se están haciendo pruebas y eso es lo normal. O sea, imagínense para lo raro que fue para la gente ver el primer carro en una ciudad donde se movían en carretas y caballos y a pie. Y ver el primer carro tuvo que haber sido un susto. Y además, los primeros accidentes. O sea, los carros de antes son más preocupantes que los carros autónomos, porque al menos estos carros tienen ciertos grados de inteligencia y una tecnología mucho más avanzada. Pero cuando llegó, imagínate que cuando salió la calculadora, la gente satanizaba la calculadora. O sea, deseaba acabar con la capacidad humana. Y hoy en día no existe que una persona se imagine a sí misma sin una calculadora para sacar cosas. Nosotros somos ya seres humanos muy atados a la tecnología. Claro. Y tenemos que asumirnos así. O sea, yo creo que ninguno de ustedes se imagina un día completo sin su celular. Claro. Porque no sabrías ni cómo llegar a los sitios. Exacto, casi que no te sabes el teléfono de tu mamá. Comunicarte con tu familia. Sí. Entonces somos tecnodependientes, esa es una realidad. Sí. Y ahorita, con la presencia tan cercana a la vida humana de la tecnología, con la inteligencia artificial todo se va a acelerar. Pero ahí es donde yo veo una oportunidad para los latinos en Estados Unidos, para América Latina, para las sociedades que no han tenido el mismo acceso que otras. ¿Por qué? Porque mira, cuando yo emprendí por urgencia. Mi mamá había fallecido, necesitaba generar ingresos, era muy pequeña, siendo pasante en comunicación social no iba a poder mantenerme, yo soy hermana mayor, mi papá no estaba muy presente en ese momento, estaba lejos, entonces bueno, me tocó resolver. Y cuando yo emprendí, la parte más difícil era que tú necesitas recursos para hacer crecer tu emprendimiento. Y esos recursos, ¿en dónde se utilizan? Se utilizan en la contratación de personal, se utilizan en crear una página web, se utilizan en un local, por ejemplo. Un local, etc. Bueno, imagínate todo lo que yo me ahorraría si yo viajara en el tiempo, si yo emprendiera ahorita, si yo fuera la Verónica de esa misma edad, pero ahora. Si yo emprendiese ahorita, igualito que lo hice a los 18 años, pero con inteligencia artificial, no tendría que usar tantos recursos en contratación. Podría acompañarme en la toma de decisiones para tomar decisiones un poco más informadas. Tendría acceso a poder hacer una página web en cuestión de minutos.
Es decir, el mundo de nuestros hijos y de las generaciones más jóvenes Sí. va a ser un mundo donde todo es 1000 veces más fácil. Y lo único que yo voy a poder necesitar, empujar, es tener las capacidades humanas. Claro. Hoy la inteligencia artificial no puede tomar la decisión de emprender. O sea, no es que hoy ChatGPT se levante y si arma un negocio. Exacto. Todavía, o sea, es el humano como tal, al final, quien comanda a la inteligencia artificial. Exactamente, por ahora. Entonces, Ay, Vero, a eso iba. O sea, si ya hasta yo, el último video lo hice con ChatGPT en 2 segundos, que, o sea, evidentemente fue grabado, era yo la que me estaban haciendo un tratamiento, pero fue en segundos. Te soy sincera, no quedó como si lo hubiese hecho yo, porque yo todavía siento que en video se ve algo artificial, a lo mejor el que yo usé. Pero digo, ¿qué más puede venir para dentro de 2 o 3 años? Ver. es que eso se va a perfeccionar. Va a ser muy difícil en un futuro muy próximo poder diferenciar entre esto es una persona o es un avatar. En la misma... ¿Tú dices? Sí. Por ejemplo, una persona que a mí me parece que en el mundo del entretenimiento siempre ha estado como 3 pasitos adelante es Paris Hilton. Ella tiene desde hace 3 años hablando de que ella ya se clonó, que ella tiene un clon de ella misma, que entonces a través de su clon va a poder grabar en distintos idiomas y va a poder hacer publicidad y va a hacer un montón de cosas. Hoy en día hay personas que están entrenando a la inteligencia artificial con la historia de su vida para que les ayude a entender mejor a su propio ser. O sea, mira, esto fue lo que me pasó en mi infancia, le echan todo el cuento y entonces empiezan a desmesurar ahí. O como lo estamos haciendo nosotros en una de nuestras empresas, que es de marcas personales, que se llama So Personal AI. Esa empresa mía lo que hace es que si trabajamos tu marca personal, Ajá. lo que hacemos es recolectar toda tu historia y todo lo que tú quieres en AI para que el equipo que va a generar contenido contigo no tenga que molestarte a ti, sino que tenga acceso a tu conocimiento. Pero tú me estás diciendo de que, por ejemplo, si yo le digo a AI, mira, dame lo que yo hice en el Miss Venezuela, él va a tener acceso a esa información. Si tú se la das, sí, tú puedes entrenar a tu inteligencia artificial. O sea, tú puedes agarrar y en la memoria, por ejemplo, de tu ChatGPT, Ajá. hoy contarle todo lo que tú siempre buscas como insumo. Te voy a dar un ejemplo conmigo. Porque doy conferencias y charlas, siempre me piden mi biografía, cuáles son mis temas, tal. Entonces ya yo entrené la inteligencia artificial con todo lo que yo soy, todo lo que son mis empresas, o sea, cómo es mi empresa, qué es lo que quiere lograr, cómo está constituida hoy en día. Y hoy nada más, porque ya eso está guardado en la memoria de ChatGPT, yo me conecto y le digo, mira, alguien me está escribiendo que por favor le pase una explicación de qué es So Personal AI, mi compañía de marca personal. Y ya no tengo que hacer más nada. Ya lo sabe, lo entiende, sabe mi tono, mis frases que yo uso, los puntos importantes porque yo lo entrené. Entonces ahí es donde, mira, ya hay periodistas de CNN, una ex periodista de CNN que es alemana, que conocí, que ella ya se clonó, o sea, a través de estas herramientas, ya se clonó y los videos que tú ves en sus stories es su clon, no es ella. Wow. O sea, no le ha quitado tiempo de ella grabarlos. Y como tiene que grabar todos los días las noticias, bueno, lo que tú estás viendo es su avatar. Ay, qué hay fuerte, eso me podcasters. angustia. Eso me da, esa parte del avatar, te confieso que me da un poquito de... Claro, porque puede tener una contraparte de que alguien, o sea, una cosa es que tú lo hagas tú y tengas control, que lo haga. Entonces, por eso es que va a venir todo este tema de las regulaciones para poder decir esto es un avatar o no. De hecho, si ustedes suben un post en Instagram, pueden ver que les preguntan, que pueden poner una etiqueta de esto se hizo con AI. O sea, ellos ahorita no la están obligando a usar, pero ya son pequeños guiños de cómo se va a transformar las plataformas. Ahora, Vero, porque ya estoy obsoleta, ya me di cuenta que estoy obsoleta con mi ChatGPT. ¿Cuáles son como 5 recomendaciones? Yo, Antonella Baricelli, que quiero ya como subir de nivel, es decir, ya yo lo utilizo como asistente para redacción de un correo, descripción de un caption, ese tipo de cosas, pero si quiero hacer esto que tú hiciste, ¿cuáles son como 5 cosas que... La primera, o sea, lo primero que yo haría es cuáles son las tareas que son repetitivas que tú tienes que hacer todo el tiempo. En mi caso, yo te dije una, tener que pasar la información de mis empresas para las conferencias y porque todo el tiempo tengo que estar diciendo, hola, soy Verónica de mi empresa Amarillo, que es una agencia, y tengo que explicar. Entonces, Sí. para reducir esa tarea,
voy a ChatGPT y lo entreno. Entonces, lo primero que tengo que entender es que la inteligencia artificial es una herramienta que mientras yo más sustancia le doy, más robusto es su producto final. Entonces, lo primero es entrénala con la historia de tu vida, que es la que estás dispuesto a contar, las típicas cosas que tú haces y cómo lo haces. Porque la tienes que entrenar con tu criterio para que el producto se parezca a ti y no se sienta un producto genérico que todo el mundo podría tener acceso a esa respuesta. Entrénala para que tenga tu forma de pensar, tu tono y que te ayude además a elevar tu forma de pensar. Entonces, ¿cómo la entrenas? Bueno, yo haría sesiones agendadas de darle información a inteligencia artificial. Le puedes dar desde emails que has escrito, le puedes contar un día solamente las cosas que a ti te gustan. Mira, me gusta este estilo de música, me gusta este estilo de escritor, me gusta este tipo de páginas web, etcétera. Solamente quiero que lo memorices para que sepas qué me gusta y que los productos que generemos estén atados a ese nivel de calidad y excelencia de las cosas que me gustan. Exacto. Entonces, lo primero es eso, entrenar a la inteligencia artificial, no solamente usarla de manera superficial, sino darle profundidad a la inteligencia artificial. Lo segundo que yo haría es tratar de ver qué mejora continua puedes aplicar a lo que tú haces. Por ejemplo, si tú sientes que tu podcast podría tener mejores frases de gancho, entonces di, ok, yo ya he hecho 50 episodios, más de 50 episodios, y todavía quiero mejorar los ganchos. Entonces, tú le vas a decir a la inteligencia artificial, estoy evaluando mejorar, elevar esto, pero a mí no se me ocurre porque ya he hecho 50. Exacto. Te voy a decir cuáles son los podcasts que me gustan, etcétera, y ayúdame a mejorar los ganchos. Entonces, es decir, yo me sentaría para darle más profundidad y diría cosas que yo quisiera que mejoraran y que se han procrastinado porque no tengo en quién delegarlas, a quién preguntarle, no me he tomado el tiempo de hacerlo, y con ella lo voy a hacer en minutos y voy a salir de eso que ha estado rumiante en mi cabeza. Ok. Y lo otro es, yo creo que mejorar la forma de comunicar por escrito, en texto, hablado. O sea, podemos aprender incluso de ver cómo lo hace la inteligencia artificial. Si alguien, por ejemplo, siente que, wow, estoy tan corriendo que a veces no me da tiempo de escribir un email donde yo en verdad a la otra persona le dé toda la información, bueno, empieza a utilizar el formato de voz Es lo máximo. con ChatGPT. Le hablas y le dice, escríbelo tú. O sea, ve comenzando a delegar tareas que tú sientes que co-creadas con la inteligencia artificial van a crear una mejor versión de ti profesional. No, me encanta. Espectacular. Eres un estudiante internacional. En Urbe University contamos con escuelas de tecnología, comunicación y negocio, donde puedes realizar tu MBA y elevar tu nivel profesional a un excelente costo. ¿Qué esperas? Transfiere tus créditos hoy a Urbe University. Ahora, hay que comprar la versión paga. Bueno, yo tengo la versión... Cuéntame ahora voy a eso. La versión paga, ¿cuál plataforma? Yo nada más he usado ChatGPT, lo tengo que confesar. Yo uso muchas porque a veces contrasto información Claro. y como además quiero tener el mejor producto final, es interesante ver las fortalezas de una plataforma u otra. Google, o sea, Gemini, yo la uso mucho para temas donde yo sé que Google es especialista. Es decir... Data, quizás. No, por ejemplo... Dame la lista de los top 5 restaurantes mejores rankeados en Mykonos, porque voy para allá de viaje. Entonces, claro, yo sé que ya Google tiene todos los rankings, que tiene todo Google Maps, que me va a dar las cosas un poquito más precisas que quizás ChatGPT. Importantísimo que sepan que las versiones que tenemos hoy en día de inteligencia artificial a veces alucinan. Entonces, por eso es importante tener pensamiento crítico. Es decir, que en la búsqueda de darte una respuesta cruzan información incorrecta y te dan un resultado que en verdad no es certero. Entonces, por eso, a veces cuando tú preguntas temas médicos o preguntas temas más profundos o científicos o de una ley, mira, quiero saber cuándo tengo que hacer la declaración de impuestos, no sé qué, te puede dar un resultado, pero lo importante es que tú luego vayas y doble verifiques en Google o en noticias si esa información es real. Yo utilizo muchas versiones pagas porque en verdad nosotros producimos mucho contenido y producimos muchas estrategias y consultoría de negocios en las distintas empresas que yo lidero. Entonces me acompaño muchísimo y tengo Cloud, Perplexity, Gemini,
ChatGPT, y de vez en cuando también utilizo DeepSeek para ver cuál es el criterio de pensamiento de las plataformas. Pero yo creo que hoy en día va a ser una herramienta como en algún momento fue, voy a tener un celular. Exacto. O sea, que ya luego también después uno se va a quedar como que con la que más sintió match también, no sé. Sí, en tal caso a mí me parece que la que logra hacer unión de puntos cognitivos más distintos para mí todavía es OpenAI y es ChatGPT. A mí esa es, bueno, exacto, tengo que probar más. Pero ahora hablamos de toda esta parte empresarial. Bueno, para cerrar esa parte empresarial, tienes 4 empresas que me estás explicando lo que es un poco el serial, una persona que es serial entrepreneur. Sí, porque eso quiere decir que has creado proyectos que luego o vendiste o decidiste robustecer complementándolo con otras áreas en la cadena de valor. Es decir, por ejemplo, esa gente que abre un emprendimiento de comidas y luego un emprendimiento de distribución de la comida. Nosotros creamos un ecosistema de 4 empresas muy impulsados por la pandemia, porque lo que nosotros hacíamos en la pandemia se volvió demasiado valioso, o sea, la transformación digital de negocios y de comunicaciones. Y la gente se acercaba a nosotros como, necesito transformar mi empresa, me estoy dando cuenta que mis redes no sirven para vender porque ahora dependo de mis redes sociales. Entonces dividimos, hicimos como una pirámide. Esa pirámide tenía... la parte baja o sea, la pirámide representa el mercado y la parte de abajo de la pirámide, que es más ancha, es todo el montón de personas que no tienen para pagar una agencia de publicidad, no tienen para pagar un super equipo, pero quieren aprender a hacerlo por ellos mismos. Y ahí creamos el Bootcamp, que son nuestros cursos. Ya nosotros superamos los 45,000 alumnos. Hemos tenido más de 45,000 alumnos y enseñamos lo que aprendemos con las grandes empresas. Luego, en la parte media de la pirámide, tenemos las compañías que quizás todavía no tienen un equipo de marketing interno robusto, el mismo CEO tiene a alguien quizás en finanzas, pero no han logrado como crecer al nivel de tener a 10 ejecutivos de marketing encargándose de las distintas líneas del negocio, ¿no? Sí. Entonces nosotros creamos Team Remoto para hacer ese equipo outsourcing complementario a las empresas. Entonces, básicamente no es una agencia, sino es una extensión de, yo quisiera tener internamente un equipo de marketing robusto, pero no puedo y necesito que estas personas comprendan mi negocio y funcionen como si estuvieran dentro del negocio. Exacto. Ese es Team Remoto, que es más consultoría y formación y con formación de equipo. Luego está So Personal, que va para los líderes y personas que quieren crear autoridad en un área, posicionarse como personas. Entonces, como marca personal, ¿cierto? Como marca personal, que ahorita lo vemos muchísimo. Bill Gates está muy activo con su marca personal, acaba de lanzar un libro y justamente tiene hasta podcast, video, newsletter, o sea, un montón de cosas. Richard Branson es un muy buen ejemplo, de marca personal con Virgin. Exacto. Virgin es el CEO de Virgin. Ese señor es mayor, ¿oíste? Y ese también es un empresario seriado, pero está perfecto. O sea, tú estuviste en algo, ¿verdad? Sí, yo lo conocí el año pasado. Fuimos a la isla privada de Richard, que se llama Necker Island, con un grupo de empresarios y emprendedores de Latinoamérica, y fue una semana increíble de estar en contacto con él, que almorzaba, desayunaba y cenaba con nosotros. Esa es su casa. O sea, nosotros fuimos al lugar donde él vive. Me parece que una de sus claves es que se rodea de gente joven. Yo también lo creo y creo que él es un tipo de mucha mentalidad joven. O sea, Richard, yo lo que vi ahí es que a pesar de ser inglés y que tú lo ves y lo ves serio, es muy como que le mete el elemento de diversión, de no tomarse todo tan en serio, de arriesgarse. Él es muy bold, muy atrevido. Sí. Y yo creo que eso se ve en la disrupción de sus negocios, en la misma historia de cómo compró la isla. Sí. Todo su historia es extraordinaria y fuera de serie. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces uno se siente como abrumado, y ya voy a tocar un poquito esa parte contigo más personal, pero a veces uno se siente abrumado del trabajo y esto, como no puedo más. Y yo a veces veo a ese señor y digo, si este señor a esa edad todavía quiere, digamos, tiene expectativas, tiene deseos de más, y no sé si más de dinero o de seguir de vida. Yo creo que él nunca ha sido, o sea, a pesar de que ha hecho dinero, lo que yo conocí, porque lo conocí en persona y estuvimos toda esta semana juntos y tuvimos además conversaciones uno a uno, lo que yo conocí es una persona muy apasionada por la transformación, por el impacto. Por eso él se mete también en muchos temas como Ucrania, en temas un poco más sensibles. Sociales. Pero
yo lo vi como un tipo que le apasiona emprender. O sea, un emprendedor es alguien que ve una oportunidad potencial y va por ello. Y yo ahí me identificaba mucho, obviamente, distancias apartes y venimos de contextos completamente distintos. Nosotros somos venezolanas, este señor es inglés. Pero me pareció muy motivador ver a una persona tan vital a esa edad. Y ahí entra un concepto también nuevo que va a complementarse con el tema de inteligencia artificial, que es, hay algo que se llama el Silver Economy o la economía plateada. La economía plateada es que la humanidad ha extendido su tiempo de vida, o sea, ya vital. Es decir, una persona de 60 años puede estar súper vital en comparación con hace 40 años, cómo lucía o la energía que tenía una persona de 50 años o de 60 años. Entonces, dada que esa es la premisa, se genera una nueva economía porque esas personas siguen consumiendo productos, trabajando, deseando hacer cosas. Entonces, al tener una extensión de la vida, se generan oportunidades de negocio. Entonces, por ejemplo, hay una startup que se dedica ahora a ese segmento. Ese es en Latinoamérica Latina y hay millones. Pero en ese segmento lo que hacen es que la persona mayor puede vender, mayor por la edad, puede vender su casa en vida, ganar dinero y entregarla cuando haya fallecido. Cállate. Es decir, si es una persona que tiene 80 y tantos años, dice, ok, vamos a conseguir un comprador que te la vaya comprando a 20 años, tienes 80, vas a tener 100, y lo que vas a hacer es que vas a ir viviendo en vida del dinero que te va dando mensualmente tu propiedad y en 20 años la entregas. Pero eso no es aquí, me acabas de decir. Eso es en Chile, o sea, eso es en América Latina. Y entonces ahora se están creando nuevas empresas y nuevas compañías pensadas para ese segmento que en los últimos 5 años, 10 años ha cambiado tanto. Y eso le llaman, las multilaterales del mundo enfocadas en el desarrollo, le llaman economía plateada. Y yo creo que Richard, lo que estábamos hablando, justamente representa eso. O sea, tiene muchísima vitalidad, ideas de negocios nuevas, está involucrado con sus negocios de una manera distinta y con una estructura ahora mucho más grande, pero sigue estando súper vital. Y vamos a ver cada vez más eso. Y lo otro que puede pasar es que si nosotros agarramos a Richard, a nuestros abuelos, a todo, y empezamos a documentar con ellos la información, quizás vamos a poder crear hasta un GPT donde tú tengas a tu abuelita en un GPT y le puedas preguntar cosas. Cállate, pero es que mira lo que te iba a preguntar. ¿Tú viste la serie de Amazon Upload? No. No puede ser. No la he visto todavía. Pero ¿sabes de qué se trata? Sí, pero no la he visto porque en verdad he estado viajando tanto. Bueno, pero tienes que verla. Pero es esto que me acabas de decir. Es una serie donde tú te mueres, pero tu alma está allá arriba, entonces tú vas y visitas a tu alma. O sea, un poco esto que me acabas de decir de tu abuela, ¿no? Y yo la veía. Yo creo que en el caso técnico es eso, como poder replicar su manera de pensar y su conocimiento. Claro. Y tener eso ahí. O sea, va a haber una relación con el legado y con lo que fuiste muy distinta en los próximos años, porque con la llegada de la inteligencia artificial. Wow, Vero. Mira, bueno, ahora tocando esa parte un poquito más personal, porque bueno, trabajas con tu esposo, eres mamá de Carlota de 16 años y o sea, yo siento que eres como una máquina de dar ideas a todo lo que está a tu alrededor con tu equipo, pero ¿cómo te preservas un poquito tú? O sea, esa parte de tu creatividad o cómo te sigues alimentando. Bueno, evidentemente usas mucho ChatGPT, pero ¿cómo es esa parte más personal? Mira, yo he ido aprendiendo en el proceso, o sea, no creo que soy un ejemplo de balance ni nada, porque he vivido unas épocas donde fui muy apegada al trabajo y algunas cosas personales, incluso de salud, se vieron afectadas, porque lo ponía como de último y prioridad en la lista. Yo soy una persona muy orientada al servicio, me gusta ser útil, y entonces como que me desvivo por el proyecto, por lo que estoy entregando a los demás y me puedo olvidar de mí un poco en ese proceso. Entonces eso lo he ido mejorando. Ahora por lo menos tengo conciencia de eso en ese momento. Claro, yo emprendí a los 18 años, o sea, no es exigirme mucho quizás. Pero bueno, lo más importante para mí, por mi propia historia de vida, era que la historia de Carlota, de mi hija Carlota, fuera una historia linda, o sea, que ella recordara su infancia
como una infancia bonita, que recordara su relación con su mamá como unos momentos divertidos, unos momentos chéveres, unos momentos de contención, de certeza. Esa palabra me es muy importante para mí en la maternidad. O sea, que Carlota sepa que hasta el momento en que ella haga algo mal, que lo va a pasar como todo pasa, ella tenga la certeza que se puede apoyar en mí. Y no que llame, que sea un amiguito para que le diga qué hacer en un momento de crisis. No, que llame a su mamá y que tenga la certeza que yo voy a estar ahí como mamá, pero voy a estar. Entonces, yo creo que una de las cosas en las que me siento más orgullosa es de mi relación con Carlota. Es una relación que he construido de manera muy consciente. Es decir, en lo que le digo, en la manera en la que negocio cosas con ella, pero porque yo tuve una infancia muy exigente en la relación con mis padres. Y creo que del mismo trauma y por mi relación positiva con mi abuela es la figura más importante para mí y la que más influencia tiene en mí. En mi vocación, por ejemplo, a la excelencia, tiene mucho que ver con mi abuela, también con mi mamá, pero sobre todo mi abuela fue una persona que me dijo muchas veces, o sea, como que aunque tú tengas circunstancias difíciles que no controles, como el temperamento de tu mamá, o como la falta de inteligencia emocional, o madurez de tu papá, o lo que sea, tú vas a poder escribir tu propia historia y tú vas a poder tomar tus decisiones y tú no vas a repetir ciclos. Y ella me explicaba, yo chiquita, como que mira, si un abuelo hace esto con su hijo luego hace eso con el nieto y el nieto no sé qué, tú tienes que romper esa cadena. Entonces yo creo que esas conversaciones maduras, cuando yo tenía 7, 8 añitos, 6 años con mi abuela, y era una figura de tanto amor, que yo decía, claro, esto es lo que es. O sea, aquí está el amor, aquí está la seguridad, aquí está yo sabía que podía pasar lo que fuese y yo iba a llamar a mi abuela. Entonces, en mi ámbito personal, mi relación con mi hija yo creo que es de las cosas más valiosas. Obviamente he trabajado un montón y quizás no he estado como otras mamás que se dedican de manera hermosa solamente a sus hijos. Yo no tuve esa opción. O sea, no es que satanizo una cosa o promuevo otra. No tuve esa opción. Yo tuve que buscar también una independencia financiera que me dio también a mí la estabilidad emocional para poder llevar una mejor maternidad. Yo creo que alguien que está en una incertidumbre financiera constante o económica, obviamente afecta también la maternidad. Entonces yo procuré, lo he hecho lo mejor que he podido, obviamente nada perfecto. He tenido muchos momentos, o sea, los últimos años he tenido muchos momentos de mirarme a mí. Yo lo veo muy así, Ver, y claro, como nos conocemos y también uno tienes esa sensibilidad, pero esto todo que estás diciendo se te nota. O sea, sí, se nota, se transmite a través de tus redes, a través de lo que posteas. Estuviste por India un rato, que bueno, no sé si también tuvo que ver con trabajo. Era más de trabajo. Era más trabajo. Pero bueno, yo creo que allá se debe respirar como una cosa distinta. Sí, no, bueno, y que ves tantos contrastes y ves... Exacto. Uno valora mucho más, ¿no? Y dices, ¿de qué me quejo? Sí, totalmente. ¿Verdad? O también empiezas a ver como, wow, también ves en ellos, o sea, es una de las economías que más ha crecido en los últimos años, la economía de India. Es un país que se ha transformado completamente. Son millones de personas, sigue habiendo muchísima pobreza, pero si tú ves los estudios, o sea, en términos de crecimiento, es uno de los países que ha acelerado su crecimiento importante y quiere competir con China. O sea, esa hambre y ese compromiso con tu país para cambiarlo, yo espero que se nos contagie también a todos en Latinoamérica. Sí. Pero bueno, y otra cosa que para mí ha sido como un transitar importante ha sido la relación de pareja. O sea, sin duda, un matrimonio es un proyecto que además ese proyecto uno no es el mismo individuo, con el tiempo va teniendo aspiraciones distintas, búsquedas diferentes, pero que hay que apostar mucho a ese equipo. Y bueno, en el camino creo que hemos aprendido mucho, pero yo aprendí como parte de un equipo a comunicar mejor, a no... Competir. No, yo no tengo ese tema. Porque lo digo porque trabajan juntos, ¿no? No, bueno, yo nunca, mi esposo y yo nunca hemos trabajado juntos. Solo tenemos Boris lidera una empresa que se llama Ticketplate,
Ah, donde claro. yo también soy parte de la sociedad, pero operativamente nosotros nunca hemos trabajado juntos. O sea, de hecho, ya yo tenía mira. mi empresa cuando conocí a mi esposo. Tú le dijiste, Bori, ya va, espérate. yo No, o sea, siempre... yo también le digo, tú tienes que saber con quién te casaste. O sea, cuando tú me conociste, ya yo tenía una hija y ya estaba con una empresa y tenía empleados y Claro. responsabilidades y clientes y reuniones. Y fue algo que decidieron, Vero. O sea, como que dijiste, vamos a preservar No, esto. yo creo que él no mi área no era su pasión, Ok. la de él. Él estuvo más involucrado a temas de pensamiento hacia las áreas de públicas, o sea, hacia otra área. Obviamente Venezuela no fue el caso donde él pudo desarrollar eso por las condiciones políticas de Venezuela. Sí. Pero a él le gusta mucho el emprendimiento a través de la tecnología y por eso creó Ticketplay. Ticketplay. Y bueno, lo que yo hice ahí fue, al igual que él me ha apoyado durante todos estos años, tanto con mi maternidad como con que yo me pueda dedicar y el empuje y los retos que te puede traer una pareja para que tú saques tu mejor versión en tu proyecto, yo también he tratado de hacer lo mismo. Claro. Hemos vivido todos los procesos que puede vivir una pareja de venezolanos emigrantes, o sea, el estrés de la migración, de replantear quiénes somos aquí, de reinventar cómo vamos a hacer nuestros ingresos, nuestro valor en el mercado, etcétera. Ha sido una montaña rusa. O sea, Claro. ¿Has usado la terapia? sí, yo voy a terapia desde que mi mamá falleció. Wow, Este- claro. Bueno, es que eso ya es, imagínate, otro tema. Sí, a mí un profesor en la universidad, era delegada de mi salón en la universidad, y ese profesor en la universidad me dijo, mira, ¿por qué no pasas por el CAT, que era el Centro de Desarrollo del Estudiante y tal? ¿Sabes? Porque él me veía como exigiéndome mucho, como enterré a mi mamá hace una semana y ya estoy presentando exámenes finales, con toda la, para no, yo creo para no derrumbarme. sentir, claro. Y él me dijo así, se llama Pedro Navarro, ese profesor de la Católica, me dijo como que, ¿por qué no te pasas por allá? Eso siempre ayuda, a ver, no sé qué. Y de verdad, di con un psicólogo conductista cognitivo, o sea, muy orientado a la acción, a revisar las conductas, donde fue un estilo de terapia que a mí me ayudó mucho porque quizás como profundizar en otras cosas me iba a poder, no sé, digo yo, no soy psicólogo y tampoco quiero subestimar a nadie, pero bueno, en ese momento... Era lo que necesitaba. Era lo que necesitaba y yo siempre he hecho broma porque a veces paso temporadas sin ir, o sea, no sé, 4 meses, 5 meses sin ir porque estoy full o porque estoy viajando mucho. Y luego regreso y le digo, bueno, en el capítulo anterior, para hacerle un recuento. Y te debes acordar perfecto en qué capítulo quedaste. Sí, pero ¿Y dónde tomarlo? lo que yo más saco de la terapia, Anto, es la autorrevisión. O sea, más allá de los traumas o las cosas, es porque esto me hace trigger, porque respondo de esta manera, porque esto me genera estrés, Pensamiento de crítico. dónde viene mi ansiedad. Exacto, sí, exacto. te vas cuestionando. Pero claro, crees en eso. Y con Carlota, porque hay gente que dice, bueno, no, yo terapia todavía no con mi chamo, o en la adolescencia puede tener doble discurso. A mí me gustaría que fuera, pero es que yo no sabía que el high school aquí es la locura con que si vas a entrar a la universidad o no. Entonces, Carlota, ¿en qué momento? O sea, tiene los clubes, el dual enrollment, los honors classes, el AP. O sea, si Carlota, gracias a Dios, es súper buena estudiante y está como en lo más exigente de su colegio. O sea, en el estilo de clases, está haciendo, adelantando college, estando en el high school. Qué bien. Entonces, bueno, yo, o sea, obviamente voy a promover que vaya a terapia, pero en este momento ya no me lo ha pedido, no se ha dado una crisis tal. Pero o sea, abierta. Sí, imagínate, tengo 39 años y voy desde los 18 a terapia. Exacto, ciertamente. Ay, mi Vero, la verdad que te tengo que volver a traer, qué linda. Gracias por todo tu conocimiento y tu honestidad, además de que admiración total, de verdad. 100%. No, tan bella, me encanta tu energía. Yo siempre que te veo digo, no. Y sabes que esos son los componentes humanos que más van a tener valor adelante, o sea, esa gente que se mantiene como tú, que irradias como tanta energía positiva, que se sienten tan cálidos, tan humanos. Yo creo que en un entorno donde nos vamos a poder hasta clonar y ver en video, eso es lo que la gente más va a valorar, así que yo feliz de venir porque este es un espacio auténtico que valoro mucho. Ay, tan bella. Bueno, justo antes de despedirte iba a preguntar eso para Entrepreneur, para un poco una de tus empresas, 3 claves con las que nos podamos ir para... No es que ganarle sino ser aliados, porque yo creo que no nos tenemos que pelear para nada con AI, sino como tú dices, ese segundo cerebro,
3 claves que debemos mantener? Lo primero, yo creo que decir este es mi cómplice para yo tener una versión más excelente de mí. Entonces, atreverse a usarlo, atreverse a buscar mejorar cosas que nosotros hacemos en el día a día que podrían ser más extraordinarias si nos apoyamos en la inteligencia artificial y más rápido. Lo segundo, yo creo que, por ejemplo, en el tema económico y financiero, sí, yo creo que es una gran ayuda. Si antes te tenías que sentar a hacer un presupuesto de cómo están tus gastos y cómo planificar los pagos de tu tarjeta de crédito, utiliza inteligencia artificial para ayudarte en ese tipo de cosas. O sea, en las cosas que más o pereza o que tú sientes que más necesites de que tu esposo se siente contigo, de que tu hermano te ayude, utiliza inteligencia artificial. Yo creo que el ser curiosos es un superpoder hoy en día y que esa curiosidad te permite no quedarte atrás. Creo que está bien que nos preocupen ciertas cosas sobre la inteligencia artificial porque si como sociedad civil nos preocupan, vamos a exigir que los organismos y las empresas se comprometan con lo que nos preocupan, como ha pasado con otros temas. Cuando la gente le ha preocupado el azúcar, más empresas promueven nuevas líneas de alimentos sin azúcar. Entonces lo mismo, nos tiene que preocupar. Está bien que nos preocupe mientras no tengamos tecnófobos porque es imposible que la tecnología no esté presente en nuestras vidas. Y yo creo que lo otro es estar muy atentos a estos temas no solo por nosotros, sino también por las nuevas generaciones que son nuestros hijos, que son nuestros sobrinos, nietos, la gente alrededor que va a ser la próxima generación y que si nosotros además estamos muy distantes de estos temas no vamos ni a comprender la próxima era en la que ya estamos y que cada vez evoluciona más rápido. Me encanta, me encanta. Y además, si quieren ver a Vero personalmente, en mayo va a tener, ese es el que me acuerdo ahorita, vas a tener un evento que yo no voy a poder asistir, pero cuéntanos, sí, ¿y dónde te podemos traquear? Una comunidad que se llama Ajá. Practitioners, Ajá. que es una comunidad de profesionales, porque es algo que yo he aprendido mucho del Foro Económico Mundial. Lo que más me ha dejado, más allá del conocimiento que he podido formarme en distintas universidades, con todo el tema de inteligencia artificial, yo me pude formar en la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología, en NTU en Singapur, en el Centro Humano, el Human Center of Artificial Intelligence de Stanford, en Davos, que estuve con todo el tema de inteligencia artificial. Y eso yo lo logré gracias a pertenecer a esta comunidad donde había gente tan extraordinaria que todos ellos traen oportunidades. Entonces yo dije, ¿por qué no crear una? Quizás no va a ser de líderes del mundo, pero sí de personas profesionales en los Estados Unidos, que si tú vas a una reunión y te conectas con otra persona que tiene un nivel interesante, puede aportarte. Entonces creamos Practitioners y todos los años tenemos un congreso donde invitamos a personas que tienen experiencia en los Estados Unidos en negocios, desde decisiones, cómo escalar negocio, cómo vender más. Y bueno, y casi siempre traemos grandes compañías con emprendedores. Entonces, por ejemplo, en la edición pasada trajimos a Meta y a Uber, que hablaron como un poco el ecosistema de Miami, pero también trajimos a Tripping Animals, que es un emprendimiento en el Doral y en otra locación de Brewery, Miami Slice, que es un emprendimiento de pizza, que Beckham es una de sus pizzas favoritas y es un venezolano emprendedor. Y este año vamos a tener a Katy Voss, que hace todo el área de mercado y contenido para la línea de cruceros de Virgin. Vamos a tener al CEO de Pana, que además de tener la línea de panaderías, tiene todo un negocio B2B, es decir, hacen aguas, panes, lo que hay en todos los restaurantes. Pana es el principal suplidor de eso. Wow. Y bueno, cómo ese negocio existió y cómo se hizo. Vamos a tener a la gente de Amazónica, que es un colombiano que abrió una idea que él tuvo, la empezó desde cero, la hizo crecer, estuvo en un momento de resolver muchos problemas para no caer en quiebra, luego logró solventarlos, superarlos y luego hacer un exit, venderle a un tercero para que esto siga creciendo en los Estados Unidos. Vamos a tener, voy a estar yo con todos los temas de inteligencia artificial y cómo usarlo para que nuestros equipos trabajen mejor y que nuestras empresas facturen más. Claro, por favor, que nuestras empresas facturen más. Eso es lo que voy a estar yo hablando y va a estar también, se me está olvidando alguien, una mexicana que tiene un fondo de inversión. Entonces, ¿dónde están buscando invertir ahorita? Y este fondo de inversión está muy vinculado a wellness, a las nuevas marcas y va a contar cuál es la visión del fondo y por qué están invirtiendo en ciertas compañías y cuáles no, y qué tienes que hacer tú si tú quieres que en tu compañía inviertan. Claro. Entonces, este va a ser más o menos lo que va a haber en mayo. Y estén muy atentos a Practitioners porque siempre ponemos a gente
Practitioners, la palabra significa gente que tiene práctica, experiencia en un campo específico y está dispuesto a compartir lo que aprende. Me encanta. Entonces, ese es el concepto de la comunidad. Hoy en día hicimos una primera preselección de quienes entraban en la comunidad. Ya tenemos más de 20 y tantas personas porque somos muy... Filtran, pues, filtramos claro. muy bien. Y tenemos estos eventos que son más masivos donde cualquiera puede... ¿Es del 1 de mayo? Sí, es en mayo, el 6 de mayo es. ¿El 6 de mayo? Sí. Es un martes. Chica, a lo mejor sí puedo ir, pero ya voy a chequear. Es el Principito de Mayo, Principito de Practitioners Mayo. Business Summit. Vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de negocios en Miami en español, que son tantos foros que hay. Ay, sí, todos en y inglés. son todos en inglés y no necesariamente tienen la visión local de la Florida, de Miami, que ustedes saben que cada estado de los Estados Unidos es distinto. Un mundo diferente. Mi Vero, mil gracias. Bueno, ya saben, este evento, aprovechen, vayan y sigan a Vero quienes no la han seguido porque es oro puro. ¡Ay, Camela! A ti, no. Me encantó estar aquí. Gracias a ti. Espero ser útil. Súper útil fuiste y seguirás siendo. Señores, hasta otro episodio de Frente al Espejo. Bye, bye.